Vamos a saludar también en España a nuestro invitado del día de hoy, politólogo, José Martínez Raya. Buena tarde para usted. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenas tardes, buenos días para ustedes, Alejandra. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias por tomarse el tiempo para podernos explicar un poco más y poder analizar lo que ha sucedido en Madrid, allá con todos los 30, ahora 32 próximamente miembros de la OTAN. Ya escuchamos las conclusiones o un poco de lo que ha cerrado y concluido la cumbre, pero también quisiera conocer cuáles son sus conclusiones de este encuentro. Bueno, para empezar, quisiera destacar que esta reunión de Madrid, esta cumbre de Madrid de los miembros de la OTAN, de los jefes de Estado y de Gobierno, es la más importante en los últimos años, no únicamente por las circunstancias excepcionales en las que nos enfrentamos, que es la situación con más tensión y más insegura desde el fin de la Guerra Fría, desde la caída del muro, sino porque también esta cumbre ha coincidido con la revisión del concepto estratégico de la OTAN, que se revisa más o menos cada 10 años. El último se revisó en Lisboa, por la ampliación de la Alianza Atlántica, donde se ha cursado, tras el desbloqueo de Turquía, la invitación formal a Suecia y a Finlandia, y también porque se ha aprobado el mayor despliegue militar tanto en el este, sobre todo en el este, pero también en el sur de Europa. La revisión del concepto estratégico es muy importante porque la OTAN firma un cambio de paradigma, que es lo que está reflejando en la situación geopolítica actual. Pasamos de la creencia, de la idea de vivir en un orden, de perseguir un orden liberal internacional basado en normas, a asumir que esto, los acontecimientos demuestran que esto no es posible, que tenemos un enemigo, un adversario, un peligro potencial que es Rusia. Entonces tenemos que pasar a un enfoque más realista donde tenemos que afrontar estas amenazas que sobre todo vienen de Rusia, que se ha identificado a Rusia como el mayor peligro potencial de la Alianza Atlántica. Rusia es un país que busca establecer esferas de influencia y control directo mediante coerción, subversión, agresión y anexión, como estamos viendo ahora mismo en Ucrania, pero esto no viene de ahora, ya viene de la invasión de Crimea en 2014, y está buscando desestabilizar también otros países, como pueden ser Moldavia, con Transnistria, Georgia, incluso los países bálticos, con la crisis que estamos viendo ahora mismo en Kaliningrado, incluso Polonia y Rumanía y Bulgaria se sienten también amenazados por Rusia. También se identifica a China no como una amenaza, pero sí como un desafío sistémico para los intereses de la OTAN, debido a sus operaciones híbridas cibernéticas maliciosas y también el uso de la influencia económica para crear dependencias, como hemos visto también con la pasada crisis del COVID. Y también preocupa en la OTAN la creciente asociación entre Pekín y Moscú. Entonces no se considera una amenaza, pero hay que estar alerta ante China. En resumen, de un orden liberal internacional y donde se consideraba en el anterior concepto estratégico a Rusia como un posible aliado y se buscaba acercar posiciones para la paz, los acontecimientos geopolíticos de la última década y en especial la invasión de Ucrania han pesado para que se considere a Rusia como una amenaza estratégica, la más importante que enfrenta la OTAN, y también a China como este desafío sistémico, como antes comentaba. También es importante reflejar que se constata la unidad de la OTAN tras la guerra de Ucrania y las duras consecuencias económicas que estamos viendo, las diferencias que han podido haber iniciales entre los diferentes gobiernos. Putin empezó esta guerra por una supuesta amenaza de la Alianza Atlántica y lo único que ha conseguido es fortalecerla y ampliarla, y hacerla más fuerte y desplegar más efectivos militares en el flanco este de la OTAN. Claro. Podemos irnos en partes, y ya que habla sobre esta nueva estrategia y hace algunas comparaciones con la de hace 12 años, la del 2010, pues algo que destaco es que si hace una década se podía pensar en Rusia como un posible aliado, ahora que se va esa idea por la borda definitivamente, y pasó en 12 años a convertirse en el tema principal prácticamente de esta cumbre, y es una amenaza tangible, latente, y la principal amenaza que es para la Alianza Atlántica. En este tiempo han pasado muchísimas cosas, como ya lo mencionaba, también la invasión rusa de Crimea, la salida de las tropas de Estados Unidos a Afganistán, y hace una buena comparación donde a lo mejor hace 12 años creían que podían seguir una estrategia y seguir estas normas, pero realmente no hay un libreto. ¿Cómo pintan la próxima década en materia de seguridad global? ¿Qué podemos augurar? Pues
La verdad es que es un reto, como ha dicho Stoltenberg, que estamos en una situación de la mayor riesgo a la seguridad desde la caída del muro de Berlín, desde el fin de la Guerra Fría. Y esta idea, como bien has remarcado también antes, del orden liberal, de todos nos vamos a entender a través del comercio, de las normas y de las instituciones, esto definitivamente en la última década, esto se ha ido por la borda. Entonces, en la OTAN y Occidente en general se ha dado cuenta de que hay una amenaza, que es Rusia la principal amenaza, pero China también a través del poder económico está ejerciendo su influencia, y hay que estar preparados para afrontar esta amenaza. Entonces la mejor manera es prepararse, ser conscientes del riesgo, intervenir y estar dispuestos a gastar todo el dinero, a desplegar los efectivos militares para protegerse, porque, como siempre digo, no hay mejor prevención que la disuasión militar. Con disuasión militar se pueden evitar ataques como lo que ha pasado en Ucrania, como la terrible anexión de Putin en Ucrania, la terrible guerra que está lanzando. Si nos damos cuenta, ha atacado un Estado miembro que no es de la OTAN. Hasta la fecha no se ha atrevido a atacar a Estados que son parte de la OTAN, porque sabe que las consecuencias de un ataque militar a un Estado de la OTAN son mucho mayores que atacar a Ucrania, que en definitiva, a pesar de toda la ayuda que está prestando Occidente, militar y económicamente, que no es poca, están solos en la guerra. Sin embargo, un ataque contra un país OTAN, pisar un solo territorio de Polonia o de los Estados bálticos, supondría la automática activación del artículo 5 y la defensa de todos los países de la OTAN que salgan a la defensa de este país atacado, entre ellos Estados Unidos, que es a día de hoy y con gran diferencia el mayor ejército del mundo y el más poderoso. Claro. Entonces, esta disuasión y esta defensa yo creo que es lo más importante, y esta capacidad de actuación y decisión para actuar es lo más importante para afrontar la década de peligros y de amenazas que nos enfrentamos. Claro, caería todo el peso de Occidente hacia Rusia y eso tal vez no es costeable y no estamos tampoco en momentos ya en el país en el mundo para afrontar una guerra de ese tipo. Quisiera preguntarle, la OTAN pues en esta cumbre se ha comprometido nuevamente, reitera su compromiso a Ucrania de apoyar todo el tiempo que sea necesario. Hablamos de apoyo militar, diplomático, económico, indefinido. ¿Es eso sostenible para los miembros aliados? No sé si es sostenible o no, pero lo que tengo claro que no es sostenible es una Ucrania invadida por Putin, un Putin crecido, un Putin que decida ante una debilidad de Occidente ir más allá e invadir territorio OTAN, invadir la Unión Europea. Entonces, evidentemente, el apoyo que se le está prestando a Ucrania, aunque no hay soldados OTAN, repito, en territorio ucraniano, sí que se está ayudando militar, económica y diplomáticamente, pues estoy convencido que eso siempre es mucho más barato que no abandonar a Ucrania a su suerte y luego tener un problema mayor. De hecho, quisiera remarcar que el problema con Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, no empieza en febrero, no empieza el 24 de febrero del 22, empieza en febrero del 2014 con la anexión ilegal de Crimea, y con la guerra del Donbass, promovida por medios híbridos por Putin. Entonces, si se hubiese actuado antes, posiblemente ahora no estaríamos en este escenario. Afortunadamente, los aliados y la OTAN en general y Occidente se ha dado cuenta de que esto es insostenible y sí, por muy costoso que sea, que está siendo costoso para las economías, ya estamos viendo en el precio de la gasolina, la inflación y en todos los costes económicos, esto siempre, bajo mi criterio, va a ser mucho más barato que dejar que la situación se vaya de las manos, que Putin se engrandezca y que decida ante la falta de disuasión y de defensa de Occidente y de la OTAN seguir adelante. Eso sería muchísimo más costoso. Quisiera preguntarle ya por último y para concluir, esta adhesión de Finlandia y Suecia, Putin dice no tener problema con ello, pero dice cuidado con desplegar armamento en zonas donde me sienta amenazado, porque ahí sí voy a responder. Por la tranquilidad, la paz del mundo, salud mental para todos, ¿le parece que OTAN se va a mantener al margen? Bueno, a mí lo que me parece es que no debemos caer en la retórica de Putin, la retórica de la desinformación rusa, que siempre se habla de la amenaza de la OTAN, que sí que bien desde un concepto realista de las relaciones internacionales, que es el que se asume que Putin tiene, él se puede sentir amenazado, pero la gran realidad es que no hay un solo soldado OTAN que haya cruzado la frontera con Rusia, ni siquiera se ha cruzado Ucrania. Sin embargo, Rusia no puede decir lo mismo porque los soldados rusos sí que han cruzado la frontera de su país para invadir otros territorios. Pasó en Georgia en 2008, ha pasado en Crimea, sucede en Transnistria y está sucediendo en Ucrania terriblemente como lo estamos viendo. Entonces, la amenaza de la OTAN, él se puede sentir amenazado,
pero la gran realidad es que los soldados OTAN no están atacando Rusia, como se remarca en el concepto estratégico, como remarca Stoltenberg. La OTAN no busca confrontar con Rusia, no presenta una amenaza a Rusia, que es un país que recordemos que tiene un arsenal nuclear para defenderse, con lo cual la OTAN ni pretende ni va a pretender poner en peligro la existencia del Estado ruso, ni mucho menos a Putin. Pero sí que es cierto que la OTAN, visto los acontecimientos, especialmente en dos países como Finlandia y Suecia, que tradicionalmente durante las últimas décadas han sido defensores de la neutralidad, en los últimos meses, ya no en el último año, sino en los últimos meses tras la invasión de Ucrania, en la opinión pública de estos países ha cambiado radicalmente de estar en contra de la adhesión a la OTAN a pedir la adhesión a la OTAN. Entonces, para resumir, no creo que el despliegue de armamento defensivo de la OTAN en Finlandia sea realmente una amenaza para la Federación Rusa. Sí que está siendo utilizada como cualquier excusa, muy hábilmente por la propaganda rusa, para argumentar una posible amenaza y unos posibles objetivos, pero no creo que eso se traduzca en una amenaza real. Como repito, ningún soldado de la OTAN ha cruzado la frontera de la Federación Rusa y no hay ningún indicio de que indique que esto va a ser así en los próximos meses o años. Es decir, algo parecido a como tal vez flexibilizó ahí su argumento y su retórica Putin de cuando decía hace unas semanas, un par de meses, que por nada del mundo podía Finlandia y Suecia adherirse a la OTAN, pero ahora lo va a hacer. Bueno, en la OTAN y Occidente tenemos una visión diferente de las relaciones internacionales, afortunadamente, donde creemos que los países son los dueños de su propio destino y democráticamente pueden elegir si pertenecer a la OTAN o no, porque la OTAN no ha obligado a Finlandia y a Suecia a unirse. Han sido los propios finlandeses y los suecos los que han pedido unirse a la OTAN. Es Ucrania la que pide unirse a la OTAN, no la OTAN que quiere entrar en Ucrania, y esto en la mentalidad de Putin es entendido al revés, es entendido como que él tiene derecho a decidir sobre el destino y el futuro político de otros países de su esfera de influencia, lo cual contrasta con los valores de Occidente, que es de respetar la libertad y la democracia y la decisión democrática de cada país de decidir unirse a una alianza o no, de decidir su destino en política nacional y, por supuesto, en política internacional. De acuerdo, respetar su autonomía, perfecto. Gracias, señor José Martínez Raya, buena tarde para usted y nuevamente gracias por haber estado aquí en la mañana de NTN 24.